Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Janet Franco. Soy bioquímica, residente de la Residencia de Bioquímica Clínica acá de Chaco, R2, y hoy les voy a presentar mi Ateneo, que se titula No se enferma el que quiere, sino el que puede, enfermedad de Hansen, que lo realicé por mi rotación en el servicio de micología del Laboratorio Central de Salud Pública. Para arrancar, les voy a mostrar la tabla de contenidos, donde vamos a ver un poco de la historia de la lepra, de la epidemiología, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, un poco sobre el Mycobacterium leprae, su diagnóstico, cómo se clasifica y se trata la lepra, y las conclusiones a las que arriba. Entonces, para arrancar, la lepra es una enfermedad que se conoce desde hace siglos, incluso se han conocido, después de mucho tiempo se han desenterrado cuerpos y se ha visto que ya existía hasta hace 2500 años antes de Cristo. Antes, en la antigüedad, se pensaba que la lepra era una maldición de los dioses, se pensaba que era una maldición por que las personas cometían demasiados pecados, incluso figura en la Biblia y en otros libros antiguos. Y esta creencia fue a lo largo del tiempo hasta el siglo XX y más, donde en 1873 Hansen descubre que esta patología era causada por un bacilo, al que lo pudo observar, pero aislar, pero no cultivar, al que le llamaron Mycobacterium leprae. En el medio, entre que Hansen descubra a esta bacteria como productora de la lepra y el pensamiento de que sea una maldición, también se había pensado que podía ser hereditaria, porque se veía que en determinadas poblaciones eran las más afectadas. En 1909, a pesar de que ya se conocía que la lepra era una enfermedad que se transmitía por esta bacteria, igual las personas que tenían lepra eran echadas de la comunidad, despojadas de sus cosas y aisladas, por lo tanto se empezaron a instalar leprosarios, que eran lugares aislados de la sociedad. Uno de los más conocidos es uno que está en Amazonas, en Brasil, en donde trataban de que estos pacientes o estas personas no tengan contacto con la gente común, entre comillas. Y más que nada, esa exclusión social y denigrarlos y humillarlos, no solamente tenía que ver con la infección en sí, sino que vamos a ver que la lepra va a producir pérdida sensitiva, digamos, entonces muchos se quemaban, se lastimaban y como no sentían, no se curaban, entonces también su aspecto físico no era muy agradable hacia las personas. En 1914 la OMS larga por primera vez un antibiótico para curar la lepra, que fue la Dapsona, pero un poco tiempo más tarde estos pacientes hicieron resistencia a la misma y en 1960 se instauró una terapia poliquimioterápica, digamos, en donde se usan 3 tipos de antibióticos, que es lo que se usa hoy en día para tratar la lepra. Acá en Chaco no había un leprosario, ¿no saben? En la isla de Cerrito está el leprosario, que hoy en día ya no está más en funcionamiento. Y bueno, y volviendo a lo que se creía antes, que era una enfermedad genética, ellos decían enfermedad hereditaria, se volvió a esto y se vio que hay un componente genético en todo esto de los pacientes que están predispuestos genéticamente a tener lepra, y se estudiaron un montón de genes, los cuales la mayoría que están asociados a padecer lepra están relacionados con el sistema inmune y la predisposición inmunológica en realidad por mutaciones en estos genes a tener lepra. Como hay mutaciones en las HLA-1, 2, en el TRL-1, 2, entre TRL4, entre otros, que bueno, va a ser muy extenso si les cuento todas las mutaciones que se estudiaron, pero hoy la base firme es que hay una predisposición genética muy fuerte a que los pacientes tengan lepra.
Hoy en día la OMS tiene una estrategia mundial para erradicar la lepra, en donde la perspectiva es que para el 2020, que bueno, ya lo pasamos, no haya ningún caso de lepra en el mundo, que no haya transmisión de esta infección, que no produzca ya discapacidad y que no haya estigmatización o discriminación a estos pacientes. Si bien es lo que propuso la OMS, muchos países todavía tienen en sus reglamentaciones aislarlos o sacar de su población a este tipo de personas, digamos. O sea, hay países que lo siguen discriminando. Como finalidad, ellos proponen reducir todavía más la carga mundial y local de morbilidad por lepra, y como metas para el 2020, que bueno, ya no se cumplieron, reducir el número de niños diagnosticados a 0, reducir la tasa diagnosticada de pacientes por lepra a menos de 1 millón, y que no haya ninguna legislación que permita discriminar. Con respecto a la lepra a nivel mundial, el último reporte que hay en internet es del 2017, en donde los países más afectados, que acumulan casi el 94% del total de los pacientes con lepra, son China, India, Etiopía, en las Américas Brasil, entre otros, son los que están más afectados. Y con respecto a Argentina, encontré un artículo que muestra números del 2016, en donde vamos a ver que Formosa es una de las que tiene mayor tasa de detección, que es de 6.04 por 100.000 habitantes, y la mayor tasa de prevalencia, que es de 1.85 por 100.000 habitantes. Lo que hoy conocimos con las chicas es la definición de tasa de detección, que sería similar a la tasa de incidencia, pero no se habla más de tasa de incidencia porque la tasa de incidencia sería como estudiando a toda la población siempre, digamos. Y en cambio la tasa de detección serían los casos que se notifican como casos nuevos. Hay otra cosa también, que tipo para que si ya te le pones fino, para hacer la tasa de incidencia tenés que testear toda la población y tu método de testeo tiene que ser 0 los falsos negativos, ¿no? Exactamente. Lo que decía que la tasa de incidencia o tener que en todos los periodos ir controlando a los individuos. Entonces, por eso se estima con una tasa de detección como una tasa de incidencia. No es que se deja de usar la tasa de incidencia, sino que se la estima, se la usa para hablar en estos casos. Bien. Y bueno, con respecto a Chaco, fíjense que para el 2016 había un total de 37 casos nuevos, 29 eran multivacilares y 8 paucivacilares, con una tasa de detección de 3.20 y una tasa de prevalencia de 0.48. Hoy en día, bueno, en realidad el año pasado, el número total de casos fue de 14, esa es la distribución en la provincia, y la tasa de detección bajó. Fíjense que en 2016 decía que era 3.20 y ahora es 1.16 por cada 100.000 habitantes. Y la distribución en cuanto a sexo, hay muchos artículos donde habla que la lepra es más afín por el sexo masculino. Se vio que en Chaco, fíjense que está parejo y casi hay más pacientes femeninos que masculinos, con un total de 8 pacientes femeninos y 6 pacientes masculinos, y por suerte niños no se encontraron con este padecimiento. Y bueno, acá para que sea más visual nomás, para observar cómo ha caído la tasa de prevalencia, la tasa de detección a lo largo de los años. Y bueno, y lo que hablábamos con la chica, que esta disminución de la tasa de detección, a ver si me aparece la cosita, puede deberse a que estos años fue donde hubo COVID, donde empezó el COVID, y bueno, puede ser que no se haya detectado tanto por eso, porque no se buscó tanto. Y la tasa de prevalencia a lo largo de los años es como que se sostuvo en el tiempo. Bueno, entonces la lepra es una enfermedad crónica que está causada por el Mycobacterium leprae y por el Mycobacterium lepromatosis. Afecta tanto nervios periféricos, piel y
puede ser sistémica, afecta a cualquier persona de cualquier edad, sexo y estrato social o nivel cultural, y sigue suponiendo una importante limitación física, psíquica y social para muchos enfermos. Vamos a hablar un poquito de Mycobacterium leprae. Como recién dije, aparte de Mycobacterium leprae, hoy se conoce que hay otro causal de lepra, que es el Mycobacterium lepromatosis. Se lo descubrió en 2008, y todavía no hay muchos artículos que hablen sobre este nuevo Mycobacterium, pero se aisló en diferentes poblaciones, más en México que en otras, y se vio que estaba relacionado con el consumo de armadillos y de otros animales, pero en fin tiene las mismas características que el Mycobacterium leprae. El Mycobacterium leprae es un bacilo intracelular obligado, mide de 0,3 a 0,5 micras de diámetro por 4 a 7 micras de longitud, es un bacilo inmóvil, tiene forma de bastón. Esta es la característica de su pared celular. Los ácidos micólicos hacen que esta bacteria sea ácido alcohol resistente, debido a que no se decolora con alcohol ácido y fija la fucina. Y en su pared tiene glucolípidos, entre los que está el glucopéptido fenólico 1 y lipoarabinomananos, que son factores de virulencia. Estos dos van a contribuir a disminuir las defensas de los linfocitos, más que nada de los linfocitos T, y suprimen la actividad bactericida de los macrófagos. Fíjense que aparte el glicopéptido 1, fenólico 1, va a permitir que el Mycobacterium leprae pueda unirse a la laminina 2 de las células de Schwann, que están en nervios periféricos, y así permitir su entrada. El tiempo de duplicación de este bacilo es de 2 a 14 días, en la almohadilla plantar del ratón no se puede cultivar, y su periodo de incubación en el humano es de 5 meses a 10 años. Por eso es una enfermedad muy crónica, digamos, vamos a decir. La temperatura óptima de crecimiento de este bacilo es de 30 grados, por eso es que prefiere las zonas frías de la piel y los nervios periféricos, y se ubica ya sea en lóbulos de la oreja, en extremidades, entre otros lugares. En el ambiente puede permanecer hasta 7 días viable y se multiplica principalmente en el interior de los macrófagos de la piel, en los nervios periféricos y en el sistema retículo endotelial. Con respecto a la transmisión, generalmente son los pacientes multivacilares los que van a transmitirla, y son los que no están tratados o que tienen tratamiento irregular, y a ellos se los llaman bacilíferos. Se transmite principalmente por vía aérea y por contacto estrecho con estos pacientes enfermos. También hay reportes de que se contagia por contacto estrecho con las úlceras que están abiertas en la piel. Hay muchas cuestiones que también hablan de la transmisión mediante el armadillo, la ardilla y los monos. Se ha visto que hay poblaciones en Brasil, por ejemplo, que consumen mucho armadillo, y que dice que el contacto constante con la sangre en la casa y todo eso lleva a que estas personas se contagien de lepra, pero como vamos a ver, también es predisposición genética y muchas otras causas las que le van a llevar a tener la enfermedad. Y bueno, y se está estudiando, fíjense que las flechitas marcadas, digamos, así con rayitas, son lo que todavía se está estudiando, que sea transmitido por las amebas y la vinchuca, y que puedas también contagiarte del suelo. Eso todavía está en discusión. Y también puede estar en otras secreciones como lágrimas, sudor, orina, heces, entre otras, por lo que se consideran potenciales transmisores,
Y también leí un artículo en donde dice que también se puede traspasar el bacilo para la leche materna, pero esto es multifactorial, digamos. Ya va a depender de la carga del bacilo en la madre y de otros factores que pueda llegar a ser transmisible. Bueno, el bacilo, una vez que entra al cuerpo, se va a dirigir primero a la sangre y de ahí a las células a donde son afines. A una de las células que va a ir a penetrar, digamos, va a ser la célula de Schwann, de los nervios periféricos. Ya le conté que se une por la laminina 1 a la célula de Schwann y se ha visto que se produce desmielinización de los nervios y que esto no es tanto por la patogenicidad de la lepra en sí, sino por la reacción del sistema inmunológico al microorganismo, digamos. Está en estudio todavía y en discusión si las células de Schwann pueden ser presentadoras de antígeno, digamos, y desencadenar todas las reacciones inmunológicas que llevan a esta desmielinización. Y se requiere una destrucción de más del 30% de las fibras nerviosas para perder la sensibilidad. También va a invadir macrófagos, en donde dependiendo de la respuesta inmune que se desencadene, vamos a estar en dos polos, en el polo tuberculoide o en el polo lepromatoso. Vamos a tener que el 98% de los pacientes en donde ingresa el Mycobacterium leprae no se contagian, o sea, no generan enfermedad, y el 2% restante puede estar en el polo tuberculoide o en el polo lepromatoso. El polo tuberculoide vamos a tener una respuesta TH1 que lleva una respuesta celular. Las células van a ir a atacar al macrófago que está lleno de estos microorganismos y actúa tanto CD4 como CD8 y activan también natural killer que llevan a la destrucción del macrófago que está repleto de bacterias. Y en el caso del polo lepromatoso, la respuesta que más se va a ver, que se va a ver implicada es la TH2, que es la humoral, en donde va a haber mucha producción de anticuerpos, pero como sabemos los anticuerpos no son efectivos frente a microorganismos que son intracelulares. Entonces acá un poquito más de lo mismo, en el caso de que haya una respuesta TH1, el CD4 va a ir a combatir a este macrófago que tiene al bacilo y puede llevar tanto a la apoptosis como a generar células epitelioides, y en el caso de que la respuesta sea TH2, se generan virtuocitos, que son macrófagos llenos de bacilos, que luego van a ser fagocitados por otros bacilos y van a seguir generando respuestas TH2 y aumentando el número de anticuerpos. Bueno, ¿en quién se debería sospechar lepra? Se debe sospechar lepra en todas aquellas personas que tengan máculas hipocrómicas o eritematosas o amarronadas en la piel, con una pérdida o disminución de la sensibilidad en estas lesiones, un entumecimiento o hormigueo tanto en manos como en pies, o debilidad, o dolor o hipersensibilidad en los nervios, inflamación o presencia de nódulos en la superficie corporal, heridas o quemaduras indoloras en manos o pies y alopecia. El diagnóstico de la lepra se va a realizar principalmente por 3 métodos, o sea, son 3 patas las fundamentales para el diagnóstico. El interrogatorio y la clínica por un lado, el examen bacteriológico por el otro y el histológico por el otro. Aparte hay otros métodos de los que hoy se habla, que ya los vamos a ver. Con respecto al clínico, es muy importante el interrogatorio, saber de qué área viene, si fue contacto estrecho un paciente con lepra, qué sintomatología tiene. Se hace una inspección muy meticulosa de la lesión que tiene, se ve si hay pérdida de sensibilidad en los nervios, y se hacen 3 pruebas. Una prueba térmica, que se hace exposición de la lesión o de la mancha que tiene en la piel, tanto el frío como el calor. Una prueba de tacto, que se hace generalmente con una torunda de algodón, y una prueba de dolor, que se hace con una aguja, tanto ya sea la cabeza o la punta, para ver si siente dolor o no.
Con respecto al examen bacteriológico, lo vamos a realizar a todos pacientes en los que se sospeche lepra, tengan o no lesión cutánea. En los pacientes que son multibacilares, se va a hacer un examen inicial y después se va a realizar a los 3 y 6 meses de tratamiento y al finalizar el mismo y después anualmente los primeros 5 años. En los pacientes paucibacilares se va a realizar un examen inicial y al finalizar el tratamiento se va a realizar también a todo paciente que reingresa al tratamiento después del abandono, al momento del alta y a contactos de pacientes bacilíferos. ¿Cómo se va a realizar el examen bacteriológico? Se va a tomar una muestra de cada lóbulo de la oreja, se va a presionar, se va a hacer presión hasta que la oreja quede blanca, digamos. Lo que sería una mala muestra es que nosotros soltemos antes y recojamos una muestra con sangre. Lo que se quiere recoger es linfa y como dice la bibliografía, dice que se corta y se rota el bisturí 90 centímetros y se raspa un poquito el corte, digamos. Y eso se va a ubicar en portaobjetos que tienen que ser nuevos, porque cualquier rayadura o cualquier deterioro del portaobjetos no puede llevar a un falso positivo después a la hora de observación. Lo mismo se hace en la lesión, se hace un corte. Si la lesión es como esta, se hace un corte en la mitad entre la parte sana y la parte lastimada, digamos, por así decirlo. ¿Cómo se dice? El límite de la lesión. Bueno, eso. La toma de muestra se hace en el mismo lugar donde los médicos van a tomar la muestra para sacar la biopsia, sí o sí, porque es como que tienen que seguirlo con la misma muestra en el mismo lugar. Y de este mismo lugar la tenemos que anotar bien porque se va a hacer el seguimiento de los pacientes multivacilares a los 3, 6 y después de finalizar el tratamiento se toma la muestra en el mismo lugar. Y después se toma una muestra de mucosa nasal, que ahora no se está haciendo porque estamos en época de pandemia, pero según lo que se hace un raspado de nariz. Se toma sabéis que no sale del fondo. Se mete el hisopo y se toma el fondo, porque se toma un poquito de... Bueno, después... de los dos lados se le hace. Una vez que tenemos los vidrios, se dejan orear y una vez que están secos, sí o sí se debe hacer la tinción. No se puede trasladar los vidrios de un lado al otro sin inactivarlos, o sea, y esta es una forma de inactivar, está haciendo la tinción, donde se usa usina básica con calentamiento de 5 minutos, luego se lava, se agrega el decolorante, que es alcohol con ácido clorhídrico, se lo deja 3 minutos, se lava y después se le agrega azul de metileno, que no está creo ahí escrito. No dice agregar contraste nomás. Sí. Y bueno, se mira al microscopio. Cuando vamos a mirar el microscopio tenemos dos índices que vamos a tener que realizar. El primero es el índice bacteriológico, donde lo que vamos a hacer es estimar el número de bacilos que hay en este prótesis. Se tiene en cuenta todas las formas de los bacilos, tanto que sean sólidos, como que estén fragmentados o que sean granulosos, que ya les voy a mostrar cuáles son. Entonces se cuentan todos, o sea, no se hacen distinciones en cuanto a la morfología. En el caso de que haya pocos bacilos, es necesario que se cuenten 100 campos, por lo menos. Y bueno, los bacilos que están en acúmulos no se cuentan, pero se informa la presencia de globis, que el globis es el acúmulo de bacilos. El globis puede tener diferentes tamaños, están los globis pequeños, medianos o grandes, y que se lo dividen en estos tres ítems, digamos, dependiendo de más o menos cuántos bacilos contengan. Y bueno, una vez que contamos cuántos bacilos más o menos hay en el frotis, por campo, digamos, se pone una escala, digamos, en donde dependiendo cuántos bacilos yo veo, es el número que le voy a otorgar. ¿Se entendió? Perdón, los globis se cuentan dentro del índice, sí. Ah, no, entendí que...
No, sí, pero no se cuenta cada... No se hace la diferenciación, pero sí en la escala. Sí, sí, se tiene en cuenta para la escala que voy a asignarla, digamos. Asignar. Y con respecto al índice morfológico, acá sí se tiene en cuenta si son bacilos sólidos o íntegros, o si están fragmentados, o si son granulosos. Los sólidos son los que aparecen uniformemente teñidos. Fíjense que encima pueden ser largos, pueden ser cortos. Y bueno, estos son los que se consideran bacilos vivos. Después tenemos los fragmentados, que son aquellos que presentan como una discontinuidad en su coloración, y los granulosos, que son los que presentan muchas zonas sin teñir. Y estos dos tipos de bacilos son los que se consideran que están muertos o que no son viables, y que son necesarios en cuanto a la hora del tratamiento del paciente tenerlos en cuenta. Entonces el índice morfológico va a ser el número de bacilos sólidos o íntegros o regularmente teñidos, dividido el número de bacilos examinados, o sea, el total, por 100. Y este índice es muy importante para el seguimiento en el tratamiento. Entonces, por ejemplo, acá yo le puse un ejemplo en donde, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja tenemos un índice de 3+, que va a ser un promedio de las dos orejas, en el codo de 2+, y en el mucus de 0, entonces vamos a sumar las cruces, da un total de 5, y este resultado lo dividimos por la cantidad de muestra, entonces el índice bacteriológico va a ser en este caso 1,66. Y lo mismo se hace con el índice morfológico, se cuenta todas las lesiones que se observan, se dividen por la cantidad de muestras y se saca el índice morfológico. Hay literatura donde dice que para el seguimiento del tratamiento se realiza mejor comparando los índices individuales de las tomas realizadas de una misma lesión, y que siempre deben informarse los índices individuales. Pero depende de cada lugar lo que se informa. Sí, se informa, nosotros informamos el individual de cada lesión, el músculo, luz, y después se saca un índice bacteriológico y un índice morfológico, el cual nos va con por ciento cuando se saca el promedio, va solo el número, para que el paciente tenga un índice bacteriológico y morfológico. Eso hacemos siempre. ¿Sí? Si, por ejemplo, acá en el caso del índice morfológico, el mucus diera 0, ¿sí? Haces 30 más 40 dividido 2 nomás, porque es el donde aparecen bacilos, en la lesión donde vemos. No sé si quede bien. Y en el caso que, por ejemplo, sea muy bajo el índice bacteriológico, donde no podemos, porque tenemos que sí o sí contar 100, no podemos estimar. O sea, no es que podemos contar 30 y hacemos una proporción, no. Hay que contar 100 bacilos. En el caso, por ejemplo, de 2+, donde es de 10 a 100 bacilos, a lo mejor sí, y no podemos contar los 100 bacilos, hay que informar el número de bacilos morfológicos que se dan. ¿Me explico? ¿Sí? Y bueno, con respecto a otros métodos que hoy en día se pueden usar, por una parte encontré serológicos, que hay muchos métodos serológicos que tienen anticuerpos dirigidos contra el glicopéptido fenólico 1, y hay una controversia entre algunos artículos dicen que sirve para detección de pacientes con lepra, y otros artículos decían que, por ejemplo, se testeó a todo un lugar donde se reciben a pacientes con lepra, y todos dieron positivo, todos los médicos, enfermeros. Entonces, es como que dice que todo paciente que esté expuesto al microorganismo va a dar positivo a la serología. Entonces, como que la utilidad de la serología es incierta, y para mí no, después de tanto leer, no sirve. Hay otros artículos que dicen que se puede usar serología para pacientes multivacilares que se están tratando, porque se ve una disminución de la carga serológica con respecto a la mejoría en su tratamiento. Pero es como que todavía no dice mucho la bibliografía cosas ciertas, porque algunas dicen algunas cosas y otras otras.
Y con respecto a los métodos moleculares, Ahí en respecto a eso, no, tampoco no se plantea un valor de corte, digamos, por ejemplo, para el chavo, uno pone no, yo le pregunté a Greenberg si él leyó algo, él me dijo que no, le mandé lo que yo encontré y me dijo que no lo ponga y que de últimas le cuente lo que encontré, pero que para él no tiene utilidad. No hay hasta ahora. Porque hasta ahora no hay ninguna. Malísimo. sí, o sea, es incierto porque va a encontrar pacientes sanos que tengan serología positiva y pacientes enfermos que tengan serología positiva. Hasta ahora no hay nada. Hasta ahora no. No hay nada para el diagnóstico. No. Y con respecto a los métodos moleculares, adquieren importancia en la imposibilidad de aislar el Mycobacterium en algunos pacientes, como en aquellos pacientes paucibacilares, o también adquieren importancia porque el Mycobacterium leprae no se puede cultivar. Entonces, ahí de la importancia que se saca. Entonces, podemos, por ejemplo, diagnosticar lepra en pacientes que son paucibacilares, en donde la histología da inespecífica y la baciloscopía da negativa. Entonces se puede hacer un diagnóstico molecular y diagnosticar lepra. Y también se usa métodos moleculares para detectar mecanismos de resistencia antibiótica en estos pacientes, debido a que surgieron mutaciones que están relacionadas con la resistencia a diferentes antibióticos. Entonces, ahora es lo que se está usando para buscar resistencia antibiótica. ¿Y qué muestras se usan ahí? Ahí está. La fotito acá, se usa una biopsia de la piel lesionada, ¿no? O sea que la biopsia se va a histopatología y Sí. Y si, por ejemplo, son pacientes que no tienen lesiones, dice que estaba el caso que en el primer inciso que vamos a mostrar a quién hacer el testeo, a todo paciente, por más que no tenga lesión, se hace el post. En este caso, No sabría de dónde se sacaría en ese caso, porque yo leí que se hacía una biopsia de la lesión. Capaz, no sé. Pero acá leímos que acá en la Argentina en un solo lugar se hace y por investigación. Sí. ¿En No, dónde? no me acuerdo el lugar de ahí. Pero uno de los cursos decía que solo en un solo lugar acá. No es algo que quiere decir de rutina que se va a hacer esto, por lo que leímos. Ay, no me voy a acordar el nombre. Bueno, eso para un dato de color, digamos, para contarles que hoy en día se hace. Me queda por contar de dónde se saca la muestra, si no es de la lesión. Pero aparte que esto está recién en auge, o sea, yo creo que primero se va a estar probando de aquellos que tienen lesiones. Y Claro, porque, a medida puedan porque sacar. decía que se hacían pacientes multivacilares. Exacto, únicamente. Y dijiste que los multivacilares tienen más de 5 lesiones generalmente. Claro, o sea, la lógica te indicaría que vas a buscar de los mismos lugares que buscaría para ver con el codo. Claro. Igual podrías buscar la lesión del codo, está buscando el material genético. Sí. O decir de linfa. Claro, de linfa, puede ser, digamos. No, La verdad que, pero la verdad te que digo, no está conozco. recién en auge. Sí. No, yo soy un fanático de la biología molecular, pero me encanta la sensibilidad que tiene. O sea, Sí, es mucho más alto que cualquier otro método. Bueno, y ahora vamos a hablar de por qué hay que clasificar correctamente a estos pacientes. Ustedes me escucharon hablar de paucivacilares, multivacilares, pero todavía no entendieron de qué estoy hablando. Así que bueno, es importante clasificarlos correctamente porque dependiendo de esto es la elección del esquema terapéutico que van a elegir. También a partir de esto se puede identificar a los casos bacilíferos o que puedan virar a la forma clínica multivacilar y identificar también aquellos casos con mayor riesgo a desarrollar deformidades, evitarlas y minimizarlas. Entonces, dentro de la clasificación de lepra tenemos 3 clasificaciones. La de Madrid, que divide la lepra en tuberculoide, dimorfa y lepromatosa, y indeterminada. Después la de, bueno, más adelante le voy a contar que Ridley Hall y Hobley toman la de Madrid y lo que van a clasificar es dentro de la indeterminada, borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatosa. Me recuerdo decirlo. Y la OMS después
más tarde hace su clasificación, que es la que se usa ahora, y las divide solamente en paucibacilares y multibacilares. Entonces, en 1953, Madrid va a clasificar en dos tipos, que son la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide, y en dos grupos que son la lepra indeterminada y la lepra dismórfica. Dentro de las dismórficas, después Ridley Hoagland las vuelven a dividir según la clínica, la histopatología, la inmunología, y las dividen en borderline tuberculoide, como ya les conté, borderline y borderline lepromatosa. Estas son todas las que están ni un polo ni en el otro, están todas en el medio. Y bueno, y la OMS divide en multibacilar aquellas que tengan más de 5 manchas, que tengan 2 o más nervios afectados y que tengan un índice baciloscópico positivo. Y esto es lo que le tiene que quedar. Y las paucibacilares son aquellas que tienen 5 manchas o menos, un solo nervio afectado, y el índice baciloscópico va a dar negativo o bacteriológico. Y esto es lo importante en cómo diferenciar nosotros en el laboratorio una paucibacilar de una multibacilar. La lepra, entonces le voy a contar un poquito de las lepras ahora. Las lepras indeterminadas son las que se consideran el inicio de la enfermedad. Generalmente se la ve en personas jóvenes o niños y que son convivientes de pacientes bacilíferos. Se caracterizan por manchas que son blanquecinas o hipocrómicas, que pueden ser una o múltiples, con pérdida de la sensibilidad, y no afecta a los troncos nerviosos. La característica es que la baciloscopía va a ser negativa o levemente positiva y la histología va a ser inespecífica. Y que es importante hacer el diagnóstico diferencial con vitiligo, pitiriasis álbica y nevo acrómico, que las lesiones son muy parecidas, digamos, o podrían llegar a confundir. Con respecto a la lepra tuberculoide, inmunológicamente va a ser la menos grave y se va a caracterizar por resistencia, entre comillas, del huésped al bacilo. Fíjense que las lesiones son circulares u ovaladas. Generalmente existen 5 lesiones o más. Presentan alopecia, pérdida de pelo, pérdida de sensibilidad, debido al compromiso de los filetes nerviosos. Y, sí, era 5 menos. La baciloscopía es negativa y la histología vamos a ver granulomas tuberculoides. Y el diagnóstico diferencial podemos hacer con psoriasis, con pitiriasis rosada, con granulomas anulares, con eritemas anulares, con sarcoidosis o con lupus, en donde las lesiones, fíjense que tienen más o menos las mismas características. Entonces es importante cuando vemos este tipo de lesiones pensar en el diagnóstico diferencial y siempre pensar en lepra, más que nada, el fin del Ateneo, ¿no? Con respecto a la lepra dimorfa, la lepra dimorfa, acuérdense que está en el medio de los dos polos. Se presentan como máculas, que son anulares, o placas eritematosas o violáceas. Generalmente dicen que son como lesiones en recorte de hostia o sacabocados. Bueno, y que la baciloscopía puede ser negativa o puede ser positiva en la lesión y negativa en el músculo nasal. Y bueno, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la tinea corporis, con el granuloma anural difuso, con linfoma T, el linfoma de Sézary, la parapsoriasis, la micosis fungoide y la necrobiosis. Todos esos, fíjense que tienen lesiones similares también. Y bueno, y la lepra lepromatosa, que es la lepra
propiamente dicha. Sí, la más florida, en donde acá tenemos los rasgos propios del paciente con lepra. ¿Qué iba a decir? Que la vaciloscopía siempre es fuertemente positiva, que vamos a ver globis. Vamos a tener una histología con atrofia de la epidermis, virtuositos que son macrófagos con bacterias en el interior, y que esta es una enfermedad sistémica. Bueno, y que también podemos hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías, digamos. Con respecto al tratamiento de la lepra, vamos a tener, como ya les dije, un tratamiento multidroga para pacientes paucivacilares, que es un tratamiento de 6 meses, y para pacientes multivacilares es de 12 meses. Y bueno, acá más o menos le dejé cómo se le da el tratamiento, que se usa rifampicina, clofazimina y dapsona. Y acá en los paucivacilares, rifampicina y dapsona. Y ahí le puse el flujograma de cómo se busca la resistencia antibiótica en aquellos pacientes multivacilares con recaídas o nuevos. Se toma una muestra de piel, viste que no dice de piel, no dice lesión. Y bueno, y se buscan estas 3 mutaciones. Esta es una mutación que va a originar resistencia a la rifampicina. Esta mutación va a generar resistencia a la dapsona, y esta la clofazimina. Y bueno, más que nada eso, y como conclusión, la erradicación de la lepra depende del desarrollo científico y el compromiso para lograr su detección temprana, debido a que es una enfermedad curable, incentivando un apropiado estudio desde la formación médica básica y evitar desestimarla en la práctica clínica ante dermatosis y manifestaciones clínicas compatibles con lepra. Esta es la referencia, y bueno, muchas gracias.